Esto es El Popular en Radio, un espacio de comunicación para profundizar en la información que semana a semana construye la alternativa popular. Todos los viernes, de 10 a 11 por Radio Fénix, porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. El cielo que se esconde tras tu silueta gris, donde miro te veo, donde busco no estás, atravesando el tiempo, una mirada rota se encara en el espejo de tu ausencia hoy. Aunque pasen los años, siempre vuelve al otoño, un retrato incambiado que el fuego congeló, y una noche de frío florecen margaritas para recordar tu nombre y preguntar dónde estás. Caminar en silencio por el asfalto frío, acá nadie te olvida, acá no hay soledad. Caminar en silencio, ruidoso como un río, acá nadie está solo, acá hay necesidad. Y aunque pasen los años, siempre vuelve el otoño, un retrato incambiado que el fuego congeló, y una noche de frío. Muy buenos días en este viernes 9 de junio de 2023, aquí con una nueva edición del Popular en Radio. Vamos, Fede, entonces con la columna de Juan Castillo de esta semana. Por el asfalto frío, acá nadie te olvida, acá no hay soledad. Queridos compañeros, compañeras de la columna del Popular, ahora, previo a que comenzáramos este intercambio con ustedes, recordábamos que hace solamente 2 números atrás, 2 ediciones atrás de la columna del Popular, saludábamos, se hacía un reconocimiento y una mención a esa impresionante marcha que antes era del silencio, pero ahora es de un silencio atronador, esa marcha de miles y miles de compatriotas que en 77 lugares del país y fuera del territorio, los compatriotas fuimos marchando en defensa y en reclamo de memoria, de justicia, de nunca más terrorismo de Estado. Parece que nos sintieron. Parece de que por más que quieran ocultar la verdad, da la impresión de que por más que quieran acallar las voces, seguramente que a pesar que esos cobardes y traidores no quieran hablar, se nieguen a hablar en un pacto de silencio, de todas formas, la vida puede más y también puede más la verdad. La vida de los que marchamos y defendemos hoy la justicia y defendemos las instituciones y la memoria de esos compañeros, en memoria de todas esas compañeras y compañeros que dieron la vida peleando por la democracia, por las libertades públicas, en realidad por el pleno regocijo de nuestro pueblo. En estas horas, muy recientemente, han aparecido restos nuevamente en el batallón 14, en el batallón allí de la ciudad de Toledo, el departamento de Canelones. En lugares muy próximos donde hace poco más de 10 años aparecían los restos de Julio Castro y de Ricardo Blanco. Ahora hay nuevos restos. Están todavía trabajando los antropólogos, seguramente va a tener que trabajar también la justicia, pero ahí se ha demostrado una vez más que no hay lucha en vano. Una vez más se ha demostrado en la práctica que la movilización importa, que la militancia vale mucho cuando lo hacemos en conciencia, cuando lo hacemos en un grado de compromiso político con nuestros herederos, con nuestros antepasados, con nuestros anteriores, los que dieron la vida por todos nosotros y por todas nosotras. Por eso, en honor a ellos, a la cantidad de familiares, de madres y familiares de detenidos desaparecidos, de madres y de familiares de los asesinados políticos, atrás de toda esa multitud de gente que clama por saber qué fue de su ser querido,
un gran y apretado abrazo, nuestro profundo respeto y la demostración que una vez más la tierra ha hablado. Un gran abrazo. Una mirada rota se encara en el espejo de tu ausencia hoy. Editorial. Este martes nadie quedó indiferente. La noticia se difundió como un aguacero por todos lados. Encontraron otro compañero, se repetía. Por múltiples vías, mensajes, llamadas, en la calle, al cruzarse con alguien, en portales, sin afirmar nada sobre la identidad o si era hombre o mujer, porque no se sabía y aún no se sabe, pero con una certeza, otro ser humano, compañera, compañero, había sido recuperado del horror al que las bestias fascistas creían haberlo condenado para siempre. Es necesario pararse ante una noticia de esta dimensión con mucha responsabilidad, con mucha mesura, porque el hecho que refleja es más duro que cualquier adjetivo que se pueda poner. Una vez más queda demostrado que ante las cosas realmente importantes, removedoras, lo que importa es lo sustantivo. Pero hay que incorporar el sentimiento, la emoción, porque también queda demostrado que ante lo verdaderamente importante, las palabras no alcanzan. La tierra volvió a hablar, sí. De ella emergieron los restos óseos de un ser humano secuestrado, torturado, asesinado y sepultado en un lugar inaccesible, clandestinamente, para ocultar y perpetuar en el tiempo el crimen. Una o un desaparecido, de los 197 uruguayas y uruguayos que el fascismo quiso borrar de la historia, condenarlos no solo a la muerte, sino usar un grado mayor, si es posible, de crueldad para ellos y ellas, para sus familias y para toda la sociedad. El grupo de antropólogos y antropólogas que encabeza Alicia Luciardo presentaron el hallazgo con la misma responsabilidad y mesura que lo hicieron las veces anteriores. Se trata de una persona que fue sepultada en un premio del Batallón 14 de paracaidistas, en Toledo, Canelones, en una zona apartada, casi inaccesible, tanto que tuvieron que talar parte de un monte y desmalezar para poder excavar en su búsqueda. Esa persona fue sepultada allí. Es un enterramiento primario, no fue trasladada de otro lugar, siempre estuvo ahí durante estos casi 50 años. Fue sepultada boca abajo, cubierta con una cantidad muy importante de cal. Es el hallazgo con más cantidad de cal de todos los que se realizaron y una losa cubriendo el cuerpo. Hay rastros del cuerpo marcados en la cal. Primero se recuperó el cráneo, ahora ya se lleva recuperado más del 70% del esqueleto. El hallazgo se produjo a menos de 100 metros de donde hace 11 y 12 años fueron recuperados los cuerpos de Julio Castro y Ricardo Blanco, y a pocos metros de donde se excavó en el 2006. Al momento de escribir este editorial, es muy pronto para aventurar sexo, edad, motivo preciso de la muerte, lesiones o traumatismos que tenía. Todo eso se va a averiguar en el profundo análisis de laboratorio que ahora se abre. Luego habrá que esperar las pruebas de ADN en Argentina que determinarán su identidad, que le pondrán rostro e historia a este hallazgo. Hay que dejar que se cumplan todos los pasos. Hay que dejar que trabajen sin presiones los antropólogos y los científicos. Hay que respetar profundamente la angustia y la ansiedad de las familias. No es hora de primicias absurdas o de especulaciones. Es hora de solidaridad, de fraternidad, de respeto. La tierra volvió a hablar. Pero para que lo hiciera, como en los 5 casos anteriores, tuvieron que pasar muchas cosas. La dignidad y la perseverancia inquebrantable de las familias, de las y los desaparecidos, con su denuncia, sus investigaciones y su búsqueda. Las investigaciones periodísticas cuando el silencio y la impunidad eran política oficial. La decisión de luchar y no rendirse del movimiento popular, que se sintetiza en ese aluvión ético en que se ha transformado el 20 de mayo. Las causas judiciales, que en medio de miles de dificultades y retrasos han ido avanzando. La entereza y compromiso de jueces y juezas, que hicieron avanzar esas causas y fueron dictando sentencias. La creación, fruto de esa lucha y ese avance de conciencia popular, de instancias como la Fiscalía Especial de Delitos de Lesa Humanidad o la Institución Nacional de Derechos Humanos. El compromiso, la profesionalidad, la perseverancia y el amor a su trabajo del grupo de antropólogos que llevan cientos de pozos hechos, buscando lo que otros ocultaron y quieren seguir ocultando. Todo eso ha hecho posible que la tierra vuelva a hablar.
es inevitable y necesario resaltar que estamos ante un establecimiento militar y una zona en particular del predio que éste ocupa, que durante décadas fue señalada por denuncias e investigaciones como un lugar central de los enterramientos clandestinos. Las bestias fascistas, criminales de lesa humanidad, porque cometieron crímenes que atentan contra la dignidad humana, en su borrachera de impunidad, le decían al 14 de Infantería paracaidista Arlington, en una macabra e infame referencia al célebre cementerio yanqui. Hicieron allí los enterramientos, multiplicando la crueldad de la tortura, el asesinato y la desaparición, con la cal y la losa, porque creían que tenían garantizada la impunidad para siempre. Es un establecimiento militar de muy difícil acceso y, si se accede, de muy difícil relevamiento. Pero esas bestias fascistas que cometieron crímenes contra la dignidad humana están aprendiendo que nada puede con la dignidad y con la verdad. No pueden ni cuarteles inaccesibles, ni la crueldad más cruda, ni la mentira, ni el ocultamiento, ni el silencio cómplice. La lucha incansable, el amor profundo, el compromiso, la decisión individual y colectiva de no rendirse, de no rendirnos, puede más. Todo eso mezclado y con una fuerza impresionante se expresó el miércoles, cuando la delegación de madres y familiares de desaparecidos llegó al predio del Batallón 14. Fue profundamente conmovedor ver esos rostros, esa respiración nasal, esos ojos empañados pero firmes, esas manos tornadas en otras manos para sostener y sostenerse, esos brazos interminables y apretados de indignada y furiosa ternura. Porque se expresó eso, rabia, furia, indignación, tristeza, pero no solas, acompañada de dignidad, solidaridad, amor, ternura, una mezcla conmovedora y muy poderosa, que no deja indiferentes, que interpela hasta las fibras más profundas de la humanidad. Y es que de eso se trata. Las bestias fascistas, los impunes, que lo fueron y lo quieren seguir siendo, con su silencio cobarde y su crueldad, quisieron deshumanizar por completo a las y los compañeros desaparecidos. Y al buscarlos, al acompañar a sus familias, al encontrarlos, les devolvemos humanidad y haciéndolo nos hacemos más humanos. La búsqueda de las y los desaparecidos es muchas cosas, pero una fundamental es un acto de humanismo radical. Este hallazgo del martes se suma a los de Uva Gesner Chávez Sosa, hallado en 2005, en una chacra propiedad de la Fuerza Aérea, Fernando Miranda, hallado en el 2006, en el Batallón 13 de Infantería, Julio Castro, hallado en el 2011, en el Batallón 14 de Paracaidistas, Ricardo Blanco, hallado en el 2012, en el Batallón 14 de Paracaidistas, y Eduardo Bleyer, hallado en 2019, en el Batallón 13 de Infantería. Todavía quedan 196 desaparecidos y desaparecidas más. Los vamos a buscar a todas y a todos sin pausa. La tierra volvió a hablar, nos mostró a un ser humano que siempre estuvo ahí, desde hace casi 50 años, prisionero de la bestialidad y la cobardía. Empezamos a recuperarlo, que estos días de espera, que serán difíciles hasta saber su identidad, sirvan para que colectivamente expresemos nuestro amor profundo, nuestra solidaridad con todas las familias y con todas y todos los compañeros y compañeras, que nuestros abrazos puedan seguir devolviendo humanidad a quien la merece y la defendió. La tierra volvió a hablar y nos gritó: nunca más. El cielo que se esconde tras tu silueta gris, donde miro te veo, donde busco no estás. Y aunque pasen los años, siempre vuelve el otoño para recordar tu nombre y preguntar dónde estás. Caminar en silencio por el asfalto frío, acá nadie te olvida, acá no hay soledad. Caminar en silencio, ruidoso como un río, acá nadie está solo, acá hay necesidad. Caminar en silencio. Derechos humanos. Aquí estamos de nuevo y vamos a escuchar ahora a Alicia Luciardo, quien habló con nosotros, con los periodistas, ese mismo día ahí en el predio, a pocos metros del entierro del compañero que está encontrado el otro día.
¿Cuál es el resumen de este hallazgo que se concretó en este predio del batallón? 14, ayer, 10 y 11 de la mañana. 10 y 13 de la mañana en una zona que veníamos trabajando ya hace unos meses, tuvimos este hallazgo de un cuerpo de una única persona, el número mínimo es 1, donde evidenciamos que es un enterramiento primario, cubierto de cal, de abundante cal, y de una losa de material de entre 1,70 m y 2 metros que estaba encima de la cal recubriendo el cuerpo. Tenemos este hallazgo a entre 20 centímetros y 40 centímetros de profundidad. Es una zona con muy poca potencia, con muy poca profundidad para poder realizar una fosa, de manera que estaba muy en la superficie. Esto generó que parte de los restos quedaran en el tacho de la retroexcavadora y otra parte en la planta de la trinchera, de manera que tuvimos que hacer 2 excavaciones en simultáneo, manuales y controladas, para poder recuperar hasta ahora más o menos el 70% del esqueleto, y continuaremos trabajando en la jornada de hoy para poder terminar. ¿Por qué se llega a esta zona? A esta zona se llega no por información nueva, no por ningún testimonio que haya llegado recientemente. Es producto de información que ya tenía el equipo desde el año 2005, que se volvió a interpretar, que se volvió a plantear en el terreno. Se hizo un análisis de las excavaciones anteriores con esa misma información, de cómo se habían realizado y qué zonas de repente no habían sido excavadas, y el planteo nuestro fue volver sobre la zona y excavar todo lo que no se hubiera abordado anteriormente, cubriendo exhaustivamente una zona que en realidad es muy grande, porque es una cautela que involucra todo el monte viejo de este batallón para los años de interés. ¿Cuánto hace que estaban trabajando en esa zona hasta este hallazgo? Esta cautela es de 2020, de manera que hemos venido avanzando desde el año 2020 para llegar a esta trinchera 405 del día de ayer en particular, donde estaba este cuerpo. ¿Qué datos se desprenden de los restos hallados? Es decir, por más que sea un 70%, ¿qué se puede apreciar en simple vista? Es un individuo adulto. No podemos dar todavía más información sobre sus características de perfil biológico, es decir, sexo, edad, estatura, tampoco sobre traumatismos o patologías. Eso todo va a ser estudiado en el laboratorio. Nuestra prioridad ahora es retirarlo del sedimento y poderlo transportar. Pero sí es un enterramiento primario, estaba boca abajo, con abundante cal y una losa por encima. ¿Es parecido a los similares a cuerpos hallados anteriormente? Sí, tiene un patrón muy similar a los cuerpos hallados en este predio militar, en el batallón 13 o ex batallón 13 y en la chacra de Pando. ¿Quién es la pauta de que es un primer enterramiento? El enterramiento primario significa que esta persona fue enterrada en este lugar y nunca fue removida. Su esqueleto aparece articulado en posición anatómica. Eso nos hace a nosotros saber que ese cuerpo está ahí desde el momento en que fue depositado. ¿Tenía ropa? ¿Tenía algún indicio de violencia el cuerpo? ¿Lo que ustedes han podido detectar hasta el momento? Hasta el momento no hemos detectado o encontrado más bien ningún resto o vestigio de textil o de efectos asociados a esos restos. En relación a posibles traumatismos, si bien hemos utilizado el detector de metales tratando de ver si hay alguna ubicación de algún fragmento de proyectil de arma de fuego, por ejemplo, que es algo que en realidad se hace de manual, como buena práctica, no es que tengamos acá ninguna presunción. No hemos encontrado nada de eso. Posibles traumatismos serán estudiados después por la Junta Médica designada y por nosotros, una vez que los restos estén acondicionados y limpios. ¿El 30% todavía no se pudo rescatar o todavía le falta como encontrarlo, identificarlo? No, lo hemos encontrado, pero está en el sedimento todavía. Lo tenemos que ir desprendiendo el sedimento y la cal con material fino de madera manualmente para no dañar esos restos. Entonces es lento, pero los huesos están. ¿Qué hace la cal sobre los huesos? La cal sobre los huesos, en realidad la aplicación de la cal tiene que ver con la destrucción del tejido blando. ¿Dificultades para extraer ADN posteriormente? No, para cuando llega a nosotros, estos restos en realidad están muy bien preservados en cuanto a su material genético, porque la cal ayuda a preservar el material genético. Y esta cal incluso generó un molde sobre el cuerpo en el que se puede observar los talones, los muslos, incluso los glúteos de la persona que fue enterrada allí por la impronta que quedó marcada en la cal. ¿Y el empleo de la losa?
La losa es una de los elementos que hemos encontrado en otros enterramientos. No podemos saber a qué responde esa práctica de colocar una losa de distinta composición según el caso, pero sí ya se ha repetido en otros hallazgos. Alicia, ¿cuánto tiempo más van a trabajar y cuándo van a poder retirar todos los restos de este lugar? Tenemos pronóstico de lluvia, quisiéramos poder terminar hoy, así que lo antes posible ya estamos de hecho continuando con la excavación a ver si podemos retirarlos hoy. ¿Cómo se sigue trabajando luego de este hallazgo? ¿Cómo se sigue trabajando luego de este hallazgo en el lugar, no? Lo primero es hacer todo el sedimento que ustedes vieron que está en bolsas o está sobre lonas, que está correctamente identificado de qué sector proviene, va a pasar por un tamiz, por una zaranda, en la búsqueda de pequeños restos, de posibles dientes o cualquier cosa de interés. O sea que lo primero es una gran labor de tamizaje de todo el sedimento. Después lo que se va a hacer es seguir avanzando en el terreno como veníamos a las siguientes trincheras en busca de nuevas evidencias. ¿Qué tan cerca está de otros hallazgos que se hicieron en el lugar? Esta fosa está a 90 metros de lo que fue la fosa donde estaban los restos del maestro Julio Castro y está a unos 10 metros de antiguas excavaciones en la bodega de Vidiela del año 2006. ¿Se tuvo como énfasis eso para esta zona? Sí, por supuesto, un predio militar donde ya hay hallazgos y donde hay información que no ha sido todavía abordada exhaustivamente siempre de interés. Luciardo, ¿tiene una orientación diferente a los otros? Digamos, ¿hay un patrón? El cuerpo, la orientación del cuerpo. El enterramiento. Sí, boca abajo es el primer cuerpo que registramos que tenga esa digamos, disposición. El resto es muy similar en cuanto a la cal. Tiene cal muy abundante, es el que tiene más cal hasta ahora de los que hemos encontrado. Y bueno, la presencia de la losa también se repitió en otros hallazgos. ¿Cuántos técnicos están trabajando? ¿Cuántos te acompañan y qué apoyo han recibido? Somos 10 antropólogos que formamos parte de este equipo, 2 operarios de retroexcavadoras, uno de la Intendencia de Canelones y otro de Presidencia, contratado por la institución, y una cuadrilla de desmalezadores que son los que van abriendo el terreno antes de que nosotros podamos intervenir, que también son de la Intendencia de Canelones. ¿Cómo se detectó el cuerpo ayer? ¿Cómo se detectó? En una de la segunda o tercera de las pasadas de la retro, o sea, el tacho va bajando lo más fino posible en capas para ir viendo los cambios en el sedimento. Bueno, a la tercera pasada se detectó abundante cal y un cráneo que estaba ahí en superficie. ¿Hubo que trabajar contrarreloj por los pronósticos de lluvia? Hubo que trabajar toda la noche, hubo que suspender 5 veces durante la noche la excavación, cubrir todo. ¿Cómo se hace ese trabajo para evitar el tema de que no desperdiciar, no estropear el material que se está procesando? Ya tener los huesos expuestos al medio empieza a ser un deterioro. Si llueve o si se humedecen, mucho más. Entonces hay que trabajar rápido. Si hay lluvia tenemos que cubrirlos y lo que es la excavación o los restos y esperar a que aclare para poder seguir. Y bueno, eso nos interrumpió un poco el trabajo en la noche 5 veces, pero creo que lo vamos a poder lograr hoy. Sobre el material genético, ¿por qué se hace en un laboratorio en Argentina? El laboratorio genético tiene que tener por lo menos dos cosas muy importantes. Una, la experiencia en extracción de material genético a partir de restos óseos, que no es lo mismo que extraerlo de sangre, de saliva, ¿sí? Y además son restos muy antiguos y que tienen un cierto deterioro, por más que tengan cal recubriéndolos. O sea, la experiencia es una de las cosas. Y lo otro es tener la base de datos de referencia de las familias para hacer la comparación, porque tenemos que tener primero una coincidencia a nivel genético que después se va a corroborar con trabajo antropológico y estadístico para saber si es una identificación. Si el laboratorio tiene que tener la base de datos de referencia y la experiencia. ¿Cuánto tiempo puede llevar eso? A partir de que el laboratorio reciba la muestra, un mes aproximadamente. ¿Y cuándo puede llegar la muestra al laboratorio? Nosotros vamos a proceder a radiografiar los restos probablemente enseguida, después una limpieza y ahí elegiremos junto con la Junta Médica cuáles son las piezas más indicadas para mandar al laboratorio y cuanto antes se van a enviar. ¿Se suspenden los trabajos acá o continúan? No, los trabajos continúan, el equipo se divide para trabajar en laboratorio y seguir trabajando en campo. ¿Cómo se elige cuál de las piezas es la que tiene más material genético? Hay piezas que clásicamente ya sabemos que son las que mejor rinden un resultado, que son las que tienen mucho tejido cortical, que es el tejido más grueso y menos esponjoso del cuerpo. Normalmente es una muestra de fémur y un diente lo que se selecciona, pero si el
tejido está dañado, si la pieza no es buena, vamos buscando dentro de lo que ya sabemos que da buenos resultados, las siguientes piezas por orden jerárquico para mandar al laboratorio. ¿Aparecieron dientes o que pueda tener alguna característica especial? Aún no, porque donde ustedes vieron que está el cráneo, eso está in situ desde la mañana de ayer. Eso es lo último que vamos a tocar el día de hoy, a partir de que retiremos ahora lo que teníamos dispuesto. Así que no hemos ubicado todavía ninguna pieza dental. ¿Se puede saber la fecha del enterramiento con esta información? ¿Se puede acceder a eso? No, la datación del enterramiento no se puede realizar a menos que haya algún elemento cultural asociado, que todavía no hemos encontrado ninguno, así que todavía la datación de la fosa no. Por su experiencia, ¿podrían tener un indicio del sexo y por un tema de sensibilidad prefieren no manifestarlo o es difícil precisarlo? No, o sea, uno siempre cuando va trabajando va mirando los restos, tiene que saber qué hueso está encontrando, cuál va a encontrar a continuación, uno los observa, si están con traumatismos procede de una manera distinta que si el hueso no tiene un traumatismo. Evidentemente nosotros miramos los huesos. Lo que sí sabemos es que por buenas prácticas no se hace una determinación ni de sexo, ni de edad, ni de estatura, ni de nada traumático o patológico, sino es cuando el hueso está limpio en laboratorio, como para poder aplicar todos los métodos métricos y no métricos que nos permiten dar certezas a la gente. Muchísimas gracias. Okay. La palabra. Alicia, una cosa. Internacionales. Colombia se encuentra movilizada ante lo que su presidente denomina golpe blando. Compartimos el informe de Agencia EFE al respecto. Miles de personas recorrieron las calles de Bogotá para expresar su apoyo a las reformas laboral, de pensiones y a la salud presentadas por el gobierno de Gustavo Petro y presionar su aprobación en el Congreso, en donde se encuentran estancadas al carecer de mayorías. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, llamó a los partidos políticos a que reflexionen sobre las reformas sociales, cuyo plazo para su aprobación vence el próximo 20 de junio, cuando termina el periodo legislativo ordinario, aunque el presidente puede convocar sesiones extras. Estas 3 reformas las necesita Colombia, las necesita el país y es permitir que Colombia avance hacia un país de derechos, que cumpla con sus recomendaciones internacionales de la OIT, que cumpla con los compromisos que ha firmado con otros países, pero sobre todo que desarrolle la jurisprudencia nacional contenida en la Constitución Nacional, artículo 53, artículo 25, que son garantistas para el trabajo. A las arengas de apoyo a la reforma se sumaron otras de respaldo a Petro, en medio de la crisis desatada por el ex embajador en Venezuela y mano derecha en la campaña del mandatario Armando Benedetti, distanciado del gobierno, que amenazó con revelar información sobre presuntas irregularidades en la financiación de esa campaña. Ante miles de seguidores, Petro aseguró que el pueblo saldrá a las calles a defender la democracia si ocurre un golpe blando en su contra. Si se atreven a violar el mandato popular, el pueblo de Colombia saldrá de cada rincón, debajo de cada piedra, en cada calle, en cada vereda, en cada municipio de Colombia, a defender con sus manos limpias, alegres y sin violencia el triunfo y el mandato popular. Según el mandatario, el objetivo de quienes impulsan el golpe blando es hundir las reformas de la justicia social en el Congreso de Colombia y después llevarlo ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, encargada de investigar las denuncias contra el presidente para encarcelarlo. Muy bien, teníamos entonces allí este informe de un tema que no está muy presente en los medios hegemónicos de comunicación, por algo será, pero como nadie te lo cuenta como nosotros, Victoria. Exactamente. Porque estamos en el Popular en Radio, aquí lo presentamos. Bueno, vamos a la pausa y a la vuelta seguimos con más El Popular en Radio. Derechos humanos. Bien, estamos con Graciela Montes de Oca, de Familiares y Desaparecidos. Queríamos consultarte sobre la visita ayer al Batallón 14 que removió tanta memoria, ¿no? ¿Y qué significa para ustedes este hallazgo que se dio ayer? Primero que nada, buenos días a todos. Y para nosotros ayer fue un momento muy íntimo, pero también para
para recoger fuerzas, saber que aún nos faltan seguir encontrando a nuestros familiares. Por suerte tenemos uno más junto a nosotros, un pedacito de verdad. Hemos comprobado también que ellos saben dónde están, que ellos saben lo que hicieron. Esa es una zona donde fuimos muy inhóspita, pero está muy cerca de donde se hallaron a Ricardo y a Julio Castro. Por eso es una zona de mucha importancia. Y fundamentalmente quisiera valorar lo que fue el trabajo y la dedicación de los antropólogos, de ese trabajo muy en silencio que ellos hacen día a día. Con este hallazgo fue demostrado, ellos trabajaron durante toda la noche, protegiendo de esas pruebas que nos demuestran la verdad del horror que hubo en este país, porque protegiendo de la lluvia, de poder con mucho amor, de rescatarlos de ahí, de esa tierra que realmente se abrió, apareció él, pero te muestra ese frío y esa soledad en la que están. Esa fue la imagen más clara del día de ayer, ¿no? Sí, realmente sí, es algo que muchas veces es inexplicable para nosotros porque nos puede producir en parte alegría, pero también mucho dolor, porque tenemos una prueba fehaciente del horror que ellos sufrieron, que realmente nosotros no nos podemos ni imaginar por lo que pasaron en nuestra familia, al igual que muchos compañeros. Es algo inexplicable que alguien sea tan inhumano, y que después nos vengan a decir que son unos pobres viejitos, porque realmente es inhumano, muy hipócrita lo que nos dicen de que no hubo nada, no pasó nada acá, cuando tenemos las pruebas que están saliendo de la tierra, del horror que nos hicieron vivir y que vivieron ellos, fundamentalmente. Es así, Graciela, es el tercer hallazgo en el batallón 14 y hay muy poquitos metros de Julio Castro, por ejemplo, 90 metros nos dijeron. Exacto, es una zona que primero que nada hay que resaltar, no es por datos que se hayan brindado ahora. Es una zona que estaba cautelada de muchos años, los antropólogos venían trabajando desde allí, lleva todo un proceso porque es un monte, hay que primero, como quien dice, talar, limpiarlo para que ellos puedan armar las trincheras. Y realmente hacen una trinchera y hacen el estudio, como no hay nada, vuelven a tapar y hacen otra, y son extensiones muy grandes, pero es una zona que ellos calculan de mucho interés, porque ya es el tercer hallazgo que hacemos en esa zona específica del batallón, y que pueden haber más, lo que implica que ellos ahora, por supuesto que van a proceder. Ya ayer comenzaron a tratar de juntar, levantar todas las partes óseas para poderlas limpiar y hacer luego los estudios antropológicos necesarios junto con la policía técnica, ¿sí? Para que no hayan dudas absolutamente de nada, ni del hallazgo ni del procedimiento para su identificación. Desde ahí, después que hagan esa ficha antropológica, ellos van a poder sacar una muestra ósea para mandar a hacer el estudio del ADN con el equipo de antropólogos argentinos, y ese ADN luego se va a volcar al banco de datos donde están depositadas las muestras de sangre de la familia para poderlo identificar. Es un procedimiento que es lento, como todo esto, pero que confiamos
en que dentro de poco vamos a ver quién es, y a esos restos le vamos a poner un rostro, una historia familiar, y acogerlo entre todos, para poder agarrar fuerza y seguir adelante en esa búsqueda que te decía de ese terreno que es muy desolado, muy frío, que es lo primero que uno siente cuando entra ahí. Exacto, creo que todos lo sentimos ayer cuando entramos a ese lugar tan alejado además, y además un lugar que estaba tapado de árboles, ¿no? O sea que tuvieron que desmalezar para poder abrirse camino en esa zona. Sí, ese es el primer paso que hacen. Hay un grupo que desmaleza, después van los maquinistas a tratar ellos hacen una cuadrícula para armar lo que son las trincheras, y después empiezan a trabajar con la máquina hasta que si hay algún indicio, como ocurrió en este caso, el mínimo rasgo de cal que aparezcan, ya ellos empiezan a trabajar manualmente. Exacto. Es un trabajo realmente que lo hacen con mucho amor, y quien haya hablado con los antropólogos, los cuales son algunos muy jovencitos, que la mayoría son mujeres, pero esa dedicación y ese amor en rescatar la verdad es impagable. Hay compañeros que están de años trabajando, y vos ves que no los han endurecido y no lo toman como un trabajo, sino que lo hacen realmente con amor. El tratamiento no solo hacia nosotros, sino también a la persona que ellos encuentran. Graciela, ¿querías agregar algo más con respecto a lo sucedido ayer? ¿Cuáles son los pasos que siguen como organización cuando pasan estas cosas? Fundamentalmente lo que quería agradecer es también la protección que nos dio ayer el fiscal y Willer Tyler, que aunque muchas veces la prensa no entiende, pero es un momento muy íntimo para todos nosotros que nos queremos, como quien dice, agrupar para poder apoyarnos entre unos y otros, que nos protegieron, nos permitieron entrar primero nosotros, no es para ocultar la información, sino que después se le da el espacio a la prensa. Y en eso realmente este año, en este nuevo hallazgo, fue importante esa protección que nos brindaron, y el trabajo también con seriedad que han impuesto, tanto en la institución en la parte de la búsqueda como el fiscal, que ya él mismo ayer estuvo con nosotros y que nos da la certeza de que se va a seguir en esta búsqueda, que aún nos falta muchísimo, pero que está, como lo ha demostrado este 20 de mayo, y nos hicieron sentir todos, no estamos solos, al contrario, creo que estamos más unidos que nunca para seguir este camino, y seguir encontrándolos y sacándolos de ese horror que vivieron. Muchas gracias, Graciela Montes de Oca, y bueno, estamos a las órdenes como siempre. Gracias a ustedes, un abrazo. Era entonces Graciela Montes de Oca, de Familiares y Derechos y Detenidos Desaparecidos, además integrante también del secretariado ejecutivo del Partido Comunista como secretaria de Derechos Humanos, y bueno, muy conmovida allí contando lo que fue esa jornada el miércoles pasado cuando ingresaron al batallón 14 a reconocer esos huesitos que salieron a la luz el día anterior, 24 horas antes justamente. Y bueno, en el Semanario Popular hicimos una crónica de lo que fue esa jornada muy intensa, muy emotiva, y allí está lo que sucedió. Y bueno, y ese trabajo continúa, y recién dentro de un mes y medio, 2 meses, se sabrá quién es la persona que allí estaba enterrada y ponerle un rostro y contención a esos familiares. Quería comentar 2 cositas sobre el semanario en sí. Una muy buena semblanza de Mariano Arana, que fue el otro evento que ocurrió esta semana, el fallecimiento de Mariano Arana, exintendente de Montevideo, una persona muy querida por todos, y hay una muy buena semblanza de Salvador Esqueloto, que fue muy cercano a él en el Popular. También tenemos aquí otras noticias, como lo sucedido
En el Plenario Nacional del Frente Amplio, una nota hecha aquí por Paola, que está allí. También una charla que quería comentar, muy buena, sobre la producción Agua y Salud, que se realizó en Rocha, pero que va a ser extendida al resto del país en la medida de las posibilidades, donde habla la doctora Carla Krug, una docente y reconocida investigadora sobre el tema del agua, y bueno, ya es un debate programático sobre el agua y la situación en Uruguay. Muy bueno, lo recomiendo totalmente esa nota. Después tenemos una nota hecha por la UJC, Crisis Ambiental, Justicia Social o Barbarie, también hablando sobre el tema del agua. Otra sobre el caso Penades, que ahora es el turno de la justicia. Dice, por la unanimidad, el Senado aprobó el desafuero de Gustavo Penades, acusado de varios delitos de abuso. Allí la crónica sobre lo sucedido en el Palacio y lo que dijo también nuestro senador Oscar Andrade sobre este tema, ¿no? Incluso hay niños de 7 años involucrados en esto horrible, lo sucedido. Y bueno, y aquí estamos, por supuesto, para la protección de los niños, las niñas y los adolescentes, que eso es lo más importante en este tema. También tenemos otra nota sobre el conflicto en UTE, y como ha pasado en casi todas las empresas públicas, UTE se moviliza contra los recortes presupuestales, el no ingreso de personal y las reestructuras inconsultas. Ya tenemos otros trabajadores de las empresas públicas que están de conflicto, como lo están los de FANCAP, que ocuparon también en Paysandú, y bueno, recibieron allí a la calle Pou, quien se enojó porque parece que lo trataron mal. Sí, pobre. Así que pobrecito, Está sensible pobrecito el presidente, está muy sensible, y bueno, entonces hay que tenerlo en cuenta. Pobre los trabajadores, los malos son los trabajadores que se quedan sin laburo, sí, ¿no? Entonces está, como lo trataron mal, parece que no los va a recibir, cuando nunca los recibió, o sea que, sí. No sé cuál es el argumento del señor presidente, que parece que solo gobierna para algún sector de la población. Y aquí tenemos también un artículo final de la contratapa que se llama El elefante detrás del perejil, justo hablando sobre el Día Nacional del Medio Ambiente, que fue el 5 pasado. Muy bien, luego de este pequeño repasito, vamos, Fede. Florecen margaritas para recordar tu nombre. Entrevista. Muy bien, ya tenemos en línea al compañero Gustavo González, dirigente de FUCBAN, con quien vamos a conversar en estos minutos que nos quedan de programa sobre el Congreso del Pueblo, en particular sobre los elementos vertidos allí en los documentos consolidados que presentó FUCBAN para iniciar y para potenciar el debate de cara al próximo Congreso del Pueblo. Gustavo González, buenos días. Buen día, un gusto saludarles a ustedes y toda la audiencia. González, estuvimos leyendo el documento, el insumo de FUCBAN acerca del Congreso del Pueblo, donde brinda allí una serie de elementos a tener en cuenta a la hora de encarar este debate, este proceso del Congreso del Pueblo, ¿no? Inicia primero con una pequeña introducción de lo que fue en su momento el primer Congreso del Pueblo con su contexto y en qué contexto se va a desarrollar esta nueva instancia de Congreso del Pueblo. ¿Qué tiene allí como para compartir al respecto? Bueno, como tú lo decías, el documento es un documento primario, lo presentamos ya hace unos cuantos días a todas las organizaciones, donde tiene que ver primero analizar que obviamente es una coyuntura distinta a la que se realizó el primer Congreso del Pueblo, pero no por ello deja de ser importante la convocatoria al mismo. Y ahí lo que colocábamos era que era fundamental abrir un debate plural, amplio, como suele suceder en el movimiento popular, y además ir instalando temáticas muy puntuales, ¿no? Entonces, en ese marco, yo creo que el instalar temáticas en la estructura de trabajo previo al Congreso facilita y da la posibilidad de que distintas aristas se puedan analizar en profundidad, sea la salud, sea la educación, la vivienda, la soberanía alimentaria, el problema ecológico, en fin. Y además decimos que estamos en qué marco se hace este Congreso, que a nuestro juicio hay una brutal ofensiva del gran capital, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, ¿no? A nivel nacional es obvio que un gobierno que caracterizó a los pocos días de haber asumido decir de que a los Maya Oro no se les toca, bueno, un buen entendedor, pocas palabras bastan. Obviamente que han cumplido con ello. Yo creo que tienen con claridad definido hacia dónde van. Y van a favorecer al capital en todos sus términos,
cada una de las medidas que se han tomado, inclusive las más groseras. La primera fue la LUC, que se trataba de darle un marco de regimentación jurídico-político al movimiento popular y que les está dando resultado. Lo otro, bueno, la reforma que tenemos última aprobada, la reforma jubilatoria, porque no se puede hablar de una reforma de la seguridad social, que también está pensada con cabeza de favorecer al gran capital de este país, ¿no? Entonces, en ese marco es que para nosotros es fundamental darnos los tiempos necesarios e indispensables para abrir un gran debate a nivel del movimiento popular para ver qué programa debemos impulsar. Gustavo, aquí Victoria, en ese documento que presentaron hablan mucho sobre el tema de la intersocial, ¿no? El funcionamiento de la intersocial hacia el Congreso del Pueblo y la importancia de que esta intersocial se fortalezca y siga adelante más allá de lo del Congreso. ¿Podés agregar algo más al respecto? ¿Cómo no? Bueno, como tú decís, nosotros lo que vemos, el Congreso del Pueblo es finito, es decir, termina cuando culmine el acto central y de cierre del Congreso del Pueblo. Sin embargo, la intersocial es una herramienta que estructura el conjunto del movimiento popular, que debe tener dos objetivos centrales. Primero, propuestas de salida a los problemas y además las movilizaciones conjunto. El arte de la unidad es de los más complejos en política. Entonces, la unidad para la acción del conjunto de las organizaciones sociales, obviamente que debe tener un carácter fundamentalmente estratégico, y nosotros lo vemos con una gran perspectiva. Yo creo que el rol cumplido a lo largo de la historia de las distintas intersociales estructuradas han demostrado la validez de este planteo que decimos. Hoy en día, bueno, estamos trabajando en un problema que yo realmente me tiene muy preocupado, que es, a mí como a todos y todas, la crisis hídrica del país, en la cual hay una brutal irresponsabilidad del gobierno. Y lo que más me preocupa es que yo encuentro, quizás pueda estar equivocado, pero una suerte de apatía de la gente frente a un problema gravísimo en el cual estamos. Yo tuve la oportunidad de hablar mucho en estos días con compañeros que tanto de la academia como del movimiento sindical que tienen que ver con este aspecto, y bueno, acá se está perjudicando la salud de nuestro pueblo y de esto no hay que tener ninguna duda. Que un país pierda el 50% del agua potable por día, habla de una irresponsabilidad del Estado brutal, y que además tiene encubierta una privatización. Esto es obvio. Una privatización que va a dos bandas y que parece la gente no percatarse de ello. No se ha tomado un solo funcionario de OCE, faltan 1000 y pico de funcionarios según el sindicato que se deberían haber tomado para poder cumplir distintas tareas. Y por otra parte, y que esto se hace siempre para denostar a los organismos públicos y luego que venga la santísima propiedad privada a privatizar los organismos. Y la segunda privatización es que nos dicen, compren agua embotellada. Esto es una cosa realmente que es disparatada totalmente, ¿no? Frente a un problema que es un derecho humano fundamental a esta altura del siglo XXI, como el derecho al agua potable, el Estado te dice, para resolver esto, comprate agua, tengas o no tengas dinero. Un bidón de agua está en 160, 180 pesos. ¿Cuánto hay que comprarse? Hoy leía un informe de un extraordinario académico que plantea con claridad, ¿cierto?, que es problemático ducharse mucho tiempo porque hace daño. Es muy problemático tomar esta agua sin hervirla previamente, y es muy problemático bañarte en un lugar y que te toque el agua a la piel que no esté correctamente aireado. Bueno, esto se imaginan en un asentamiento irregular, pedir todas estas condiciones. Claro. Entonces, yo realmente me llama la atención, ¿no?, que la gente no reaccione. Hicimos una movilización hace poco que fue buena, pero no con la expectativa. Pero vamos a seguir en esta línea. Entonces,
¿Por qué me fui a la crisis hídrica? Porque yo creo que el sistema capitalista como nunca está desnudando su voracidad y la deshumanización del mismo. Y por ende, el campo popular debe prepararse para futuras batallas. Muy bueno. Y de allí la importancia de la intersocial. Exacto. Y me decías, hablabas del tema del agua y también como tema de la estructura de un país. Es una de las cosas que se va a tratar en este congreso, ¿no? Hablábamos del tema del agua, de la salud, de la vivienda, trabajo, educación, Exacto. Feminismo, soberanía alimentaria, muchos temas que van a hablar de un cambio estructural. Se proponen ahí, ustedes lo proponen también, dicen un programa de cambios estructurales y que vayan a fondo en los problemas. Si así no fuera, será un inmenso esfuerzo colectivo en vano. Esto es importante recalcar, que el congreso no sea un esfuerzo colectivo en vano. Exacto, yo creo que nosotros debemos ir a que aquí la crisis la pague definitivamente el capital y no las trabajadoras y los trabajadores, como todas las crisis del sistema capitalista. Entonces, para ello, en cada área debemos esforzarnos en ver que pague más el que más tiene. Y bueno, en ese marco, por ejemplo, en el tema de la vivienda, nosotros planteamos afectar el impuesto al patrimonio, que es a las grandes fortunas, para hacerse verdaderamente un Fondo Nacional de Vivienda. Obviamente que la educación tendrá otros aspectos. Tengamos en cuenta otro problema sustantivo, que es la guetización de la pobreza que está habiendo en este país. Ustedes son mucho más jóvenes que yo, obviamente, pero yo supe vivir en barrios absolutamente integrados, barrios obreros donde jugábamos en la calle al fútbol, el hijo del contador del barrio con el hijo del obrero de la construcción, ¿no? Hoy en día eso está totalmente liquidado. Hoy tenés un Montevideo con un muro que marca las diferencias en la segregación espacial. De Avenida Italia hacia el mar hay un Montevideo y otros Montevideos hacia el otro lado. Entonces, todo eso también y afecta a todo. Esto, por ejemplo, fíjense qué tristeza en este país. Escuelas de contexto crítico. Eso me hace acordar como cuando yo era chico y le habían puesto escuelas de primero lento. Entonces entraban los niños de primero lento y era horrible, porque, ¿no? ¿Cómo se sentían esos muchachos? Bueno, esto es lo mismo, contexto crítico, es decir, el capital asume que hay un contexto que es crítico. Y cuando vemos eso, bueno, estamos viendo que la escuela pública está quedando solo para los pobres. Y eso es terrible. Gustavo, vos mencionabas esto de los cambios estructurales y a la vez hacías mención a la apatía que había de alguna manera en la población, que se vio reflejado en por ejemplo, en la marcha que tuvo que ver con el agua, que si bien tuvo una concurrencia interesante, tal vez no colmó las expectativas. Entonces, más allá de las definiciones que se puedan tomar específicas en relación a hacia dónde deberíamos ir, si hablamos de cambios estructurales, también deberíamos trabajar y ver de qué manera, pregunto, ¿no? Logramos tener el nivel de organización suficiente como para generar una conciencia colectiva, porque se necesitan masas para cambios estructurales, ¿verdad? Sin duda, sin duda. El fortalecimiento de las organizaciones de masas, sea cual sea, es clave. La vuelta a la importancia de la política. Tengamos en cuenta siempre que cuando la gente es indiferente a la política, se abona a la tierra del fascismo. Esto de que no me interesa la política, no me importa, ¿no? Bueno, el capital, cuando está en crisis, apunta a eso. Por eso la tinelización de la política que está viendo en el Uruguay en este momento, ¿no? Que es algo terrible, ¿no? Ustedes lo decían antes en el programa, bueno, lo de Penadez ni que hablar, pero también es lo de H, ¿no? Sí. También es lo de Bustillo, que le miente a todo un parlamento y no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? La gente empieza a descreer de la política. De allí hay un paso a la apatía, o a que Milei, por ejemplo, crezca en Argentina, o Bolsonaro en determinado momento haya crecido en Brasil, que ojo, sigue teniendo base social, ¿no? Entonces eso es lo preocupante. Por eso lo que tú decís es parte de que si hay que ir a tocar las estructuras, no hay otro remedio, bueno, tenemos que tener organizaciones robustas.
Muy bien, Gustavo González, entonces dirigente de Fugman, te agradecemos mucho este ratito para empezar a introducirnos en lo que tiene que ver con los elementos más programáticos que seguramente van a estar presentes en la discusión del próximo Congreso del Pueblo. El agradecido soy yo y un abrazo a todas las compañeras y compañeros de la audición y los felicito por el programa y que ese micrófono siempre esté abierto a los trabajadores y trabajadoras del país. Por supuesto abrazo. que sí. Gracias. Un abrazo. Muy bien, y bueno, interesante empezar como a ver las cuestiones conceptuales y los elementos que las distintas organizaciones sociales van a estar poniendo a disposición. Es lo que vamos a hacer ahora en el Popular Radio a partir de este viernes. Vamos a comenzar a hincar un poco más el diente en el tema del Congreso del Pueblo y el trabajo programático muy importante que se va a hacer allí. Exacto, justamente porque hay varias organizaciones que ya presentaron lo que está circulando. Seguramente toda la población, quien nos está escuchando, también pueden tener acceso a lo que se llaman documentos consolidados, que son como los primeros insumos que algunas organizaciones sociales han brindado a poner a disposición para que se inicien las discusiones en las comisiones que ya están funcionando. Y bueno, la idea es esa, ¿no? Bueno, más allá del título y de la cuestión de lo que va a ser, bueno, cuáles son las discusiones y qué se necesita, como decíamos también, para que efectivamente sean posibles estas grandes reivindicaciones y programa de la clase trabajadora, ¿verdad? Exactamente, esa es la idea, Paola, y de aquí en más seguiremos con este pequeño apartado sobre el Congreso del Pueblo. Muy bien, estamos terminando por el día de hoy. Le agradecemos muchísimo a nuestro operador Federico Lima, que lo tenemos ahí yendo y viniendo con el pique, con esto que estamos agarrando como cintura en este formato que les queremos empezar a dar al programa. Esperemos que también ustedes lo estén recibiendo de buena manera. Y por supuesto esperamos sus opiniones y sus comentarios con respecto a este nuevo programa del Popular en Radio. Bueno, nos despedimos entonces. El próximo viernes a las 10 de la mañana aquí estaremos, Paola y Victoria, en el Popular en Radio, porque nadie te lo cuenta como nosotras. Salud. El cielo que se esconde tras tu silueta gris,